Desde esta mañana se encuentra en funcionamiento la campaña de la gripe también en nuestra localidad, donde desde hace años se acerca hasta los ciudadanos con la visita a asociaciones y hermandades. En esta edición se han ampliado los grupos de riesgo y se recomienda sobre todo encarecidamente a los mayores de 65 años y embarazadas. Este tipo de campaña se pone en marcha siempre unos 2 meses antes de la previsión de epidemia de gripe para que los cuerpos estén preparados ante la llegada de dicho virus. Su importancia radica en que la gripe puede llegar a complicar otras enfermedades que padezca el paciente. Más de la mitad de la población de más de 65 años se suele vacunar, así como en porcentajes más altos, pacientes que padecen diabetes o enfermedades respiratorias, entre otras. Empezamos el 22 de octubre y si se empieza un poquito antes, de como un par de meses o un mes y medio antes de la fecha, digamos, en la que se prevé que va a comenzar la epidemia de gripe, para que, digamos, que la vacuna ya esté circulando en nuestro organismo con cierta antelación, ¿no? Para que cree los anticuerpos adecuados, ¿no? Y bueno, la importancia, lógicamente, es porque la gripe por sí sola es difícil que cree, bueno, aparte de los síntomas que son insidiosos, que son fastidiosos, pero pueden desembocar en otro tipo de enfermedades que, bueno, ya puede entrar en riesgo en nuestra vida, puede dar problemas ya más importantes de salud, ¿no? Entonces, por eso es importante, sobre todo en los grupos de riesgo, que se vacunen. Te suelen avisar como una semana, un par de semanas antes de que va a haber una epidemia o una elevación de los casos de gripe, pero con tanta antelación todavía no se sabe, al menos que yo sepa, ¿no? Te puedo decir que normalmente rondamos el 50 al 55% de la población mayor de 65 años se suele vacunar, por la experiencia de años anteriores, ¿no? En cuanto a los grupos de riesgo menores de 65 años, hay casos, por ejemplo, diabéticos, que se vacuna un gran porcentaje, no te lo puedo decir ahora mismo, pero un porcentaje alto se vacuna, y de otro tipo de enfermedades respiratorias y demás también se suele vacunar un porcentaje alto, porque lógicamente vienen derivados por su enfermero o por su médico de familia, pero el resto de grupos de riesgo y demás, ya te digo, ahí me pierdo un poco, ¿no? Porque no tenemos muy bien dimensionado la cantidad de pacientes que se pueden vacunar, ¿no? Este año hay novedades en cuanto a recomendación de vacunas de la gripe en grupos de riesgo de menores de 65 años, ampliándose, entre otros, a pacientes celíacos. Luego se repiten los colectivos como mayores de 65 años y embarazadas, y pacientes que padecen otro tipo de enfermedades crónicas, entre otras. Todos los pacientes celíacos deben vacunarse de la gripe. Esto es una novedad este año. Años atrás no estaba recomendada la vacunación antigripal. Los pacientes que padecen de fístula de líquido cefalorraquídeo también lo han incluido este año. Y la enfermedad inflamatoria crónica. Este 3 grupos de pacientes pues lo ha incluido como novedad este año, ¿no? Y el resto de pacientes, pues bueno, lo que se viene repitiendo habitualmente, fundamentalmente los mayores de 65 años, obligatorio y recomendado vacunarse, las embarazadas, lógicamente, y después una serie de pacientes que en función a la enfermedad, al padecimiento de una serie de enfermedades crónicas, pues está también indicado vacunarse, como son los diabéticos, la obesidad mórbida, la enfermedad renal crónica, la hemoglobinopatía y anemias, la hemofilia, la asplenia, la enfermedad hepática crónica, enfermedades neuromusculares graves, inmunodeficiencia, ya sea por algún tipo de enfermedad como el VIH, etcétera, etcétera, todo paciente que padezca algún proceso cancerígeno, de cáncer, la fístula de líquido cefalorraquídeo, como hemos dicho antes, y trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva, por ejemplo, un síndrome de Down. Los síndromes de Down también están recomendados que se vacune, y todo tipo de demencia, ¿vale? Ese sería, digamos, el grupo de pacientes, tanto mayores de 65 años como menores de 65 años, que estaría recomendada la vacunación. Y, por supuesto, como he dicho antes, obligatorio, todos los mayores de 65 años y embarazadas. También existe otra serie de colectivos a los que se recomienda que se vacunen por ser colectivos que puedan transmitir el virus, sobre todo por su actividad profesional.
En este amplio abanico ya el año pasado se incluyeron los que trabajan con animales, como pueden ser los trabajadores de Procavi. Lógicamente los sanitarios. Los sanitarios no solo estamos en contacto con muchas personas, sino además personas que pueden tener una bajada de defensa, con lo cual podemos ir contagiándola de forma... entonces, pues, lógicamente los sanitarios estamos obligados a vacunarnos y un grandísimo porcentaje se vacuna, ¿vale? Tanto en hospitales como en centros, también todos aquellos trabajadores que trabajen en residencias geriátricas, en residencias de otro tipo, ¿no? Ya sea de estancia diurna o de estancia completa. También los de estancia diurna está obligado o recomendado vacunarse, ¿no? Los estudiantes en práctica, aquí en Marchena hay muchos además, personas que proporcionen cuidados domiciliarios, también, personas que conviven en el hogar con algunos de los grupos de alto riesgo, ¿vale? También. Y otros grupos en los que se recomienda son las personas que trabajan en servicios públicos esenciales, como pueden ser la policía, como pueden ser los bomberos, la protección civil, también los profesionales que trabajan en protección civil, las personas que trabajan en instituciones penitenciarias también, y también aquellos que laboralmente están en contacto con animales, por ejemplo, los que trabajan en ganaderías, en el tema que tenemos aquí de las aves, ¿no? De Procavi, ¿no? Pues lógicamente también todos esos profesionales está recomendado que se vacunen. Por los que trabajan en granja de cerdo, con vacas, etcétera, etcétera, ¿no? Los profesionales aseguran que esta vacuna tiene reacciones mínimas y recuerdan que si está pasando un resfriado o episodio de fiebre en estos momentos, es mejor esperar unos días para ponérsela. Puede haber algún tipo de reacción local, puede coincidir a lo mejor que si tienes un pequeño catarrito se te acentúa, se te alarga un poquito, pero la incidencia de algún efecto secundario es muy leve, ¿no? Normalmente no ocurre nada. La gran mayoría de personas que se vacunan no tienen ningún tipo de reacción. Lo que sí es verdad que hay que incidir en una cosa, los alérgicos al huevo. Esta vacuna tiene trazas de huevo. Entonces sí es verdad que los que sean alérgicos al huevo no deben ponérsela o no está recomendado que se la pongan. Una de los casos en los que no nos la ponemos es cuando se tiene fiebre o bien cuando se tiene algún catarro, porque se te puede acentuar. Ten en cuenta que te estamos metiendo virus atenuados, virus que están... Entonces el hecho de meterte los virus pues puede hacer que se acentúe un poco el proceso que tengas, ¿no? Y bueno, la fiebre, si tienes fiebre, pues muy bien no sabemos después si la fiebre es por lo que has tenido o puede ser reacción a la vacuna, ¿no? La campaña de vacunación en Marchena cada edición se lleva también fuera de las propias instalaciones del centro de salud con el fin de acercarla a todos los ciudadanos, por lo que los profesionales estarán presentes en diversas asociaciones de vecinos y otros colectivos. En estos casos, los menores de 65 años deben llevar un informe de su facultativo para conocer así su historia médica. Nos hubiera gustado informar antes de los sitios donde vamos a salir, pero desde que comenzaron desde la fecha que nos informaron que teníamos que empezar con la gripe a la fecha en que se comenzó, pues han transcurrido 3 días, entonces no da tiempo de divulgar, digamos, todos estos sitios, ¿no? Esta actividad, ¿no? Pero bueno, si os lo leo en un momentito, deciros que todavía está prevista fijar una fecha a la que una mañana, posiblemente la semana que viene, pues vacunemos de forma masiva también aquí en el centro de salud, ¿vale? Ya se hizo por la tarde el martes 23, de 4 a 6 vacunamos a 200 personas aproximadamente y está previsto hacerlo también por la mañana, pero lo haremos la semana que viene, ¿no? Y en cuanto a los lugares, pues en la Hermandad del Dulce Nombre iremos el día 25 de octubre, de 4 a 6 de la tarde, que es hoy, ¿no? Es hoy. La Asociación de Vecinos San Miguel, el día 31 de octubre, de 4 a 6 de la tarde. La Senda Ancha, Asociación de Diabéticos, el miércoles 7 de noviembre, de 4 a 6 de la tarde. La Asociación de Vecinos Ciudad Jardín, iremos el 12 de noviembre, de 4 a 6 de la tarde.
y la Asociación de Vecinos Alameda el 15 de noviembre de 4 a 6 de la tarde. Como allí no tenemos nosotros ninguna forma de ver, entrar en la historia del paciente de forma digital, pues es recomendable, no solo recomendable, es obligatorio que los pacientes menores de 65 años traigan un PDIE. Un PDIE, ¿por qué? Porque normalmente si se vacuna aquí en el centro de salud y es una persona menor de 65 años, yo puedo mirar y comprobar que tiene una enfermedad en concreto, por ejemplo que es diabética, pero yo allí no lo sé. Entonces todas esas pacientes tienen que pasar por, primero previamente por el médico, su médico, y que le haga un papelito, un PDIE, en el cual indica que tiene una enfermedad crónica y que hay que vacunarlo, ¿de acuerdo?